Hola ratas de biblioteca, hoy estamos aquí reunidos para hablar de los libros que leí durante la primavera. Iba a decir que se me había ido muy rápido, pero la verdad es que últimamente el tiempo en general se va demasiado rápido. Supongo que son las cosas de crecer y de ser adulto, pero bueno. Esta vez leí 5 de los libros que tenía planeado en mi TBR, no alcancé a leer 2, pero está bastante bien. A mí la verdad me gustaron mucho. El primero que leí fue Pétalos de papel. Lo sencillo que resulta revivir a alguien con algunas palabras, con conversaciones y hechos pasados, y lo difícil que es deshacerse de ello después. Estaba muy emocionada por leer este libro porque la idea era muy original. Solo escuchen. Este libro trata sobre Dani, que compra un libro como tantas otras veces ha hecho, pero que al leerlo en voz alta termina transportada a este mundo donde, al igual que ella, personajes de miles de historias terminan aquí. Pero el gran problema es que los habitantes de Albion, de este mundo, no parecen estar muy dispuestos a recibir a sus invitados de la mejor manera, por así decirlo. O sea, es una idea increíble. Imagínense, en este mundo te podría caer el personaje de cualquier libro que tú recuerdes. Solo piensa en el último personaje roto, poderoso, malvado, de lo peor que te puedas imaginar que recuerdes que tú hayas leído, y que este personaje en sí podría caer en este mundo. Imagínense el broncón. Yo estaba muy entusiasmada por leerlo, y la verdad es que en ese aspecto a mí me decepcionó, porque a pesar de que puede haber la posibilidad de que caigan personajes aquí muy interesantes, la verdad es que no se exploran mucho. Toda la historia se enfoca más en Dani, la protagonista, y en Marcus, que Marcus la verdad sí es un personaje muy interesante. Ya últimamente no había leído personajes masculinos que fueran como él. Él es muy refrescante, sobre todo con la parte de que en realidad tiene una hija. No hay muchos personajes que tengan hijos, y mucho menos que sean hombres. Y no solo la hija forma parte como una herramienta que se puede usar para una cosa en concreto en la historia. No, ella es parte importante de la trama. De Dani ya hablaremos luego. La verdad es que yo fui hater número 1 de Dani cuando empecé a leerla. Y luego sí me parece que se redime, pero esa cosita que a mí no me gustó fue que yo no la pude perdonar. Pero en realidad sí tienen buen desarrollo los personajes. Lo que me decepcionó es que sí hay 3 personajes muy interesantes que son mágicos. Uno es un adivino de la lámpara, el otro es un ángel, y el otro pues es el villano, que tremenda historia, debió de explorarse más. Pero en sí los personajes mágicos no se explotaron, solo se usaron como momentos específicos de la trama. Sí se explicó que sus poderes en realidad están limitados por la propia magia de Albion, pero no se explora mucho este tema, así que la construcción y el funcionamiento de la magia enfocado en los seres mágicos no se explora muy bien. El que sí se explica bastante bien es el de los poderes de Marcus, pero pues en realidad de hecho sí se usa como comodín los poderes de uno de estos personajes al final. O sea, todo iba mal, y pues por la gracia de este poder que nosotros no sabíamos que tenía uno, se salvan las cosas. Ahora, en cuanto al ritmo, me hizo muy lentos. Muchísimas escenas entre la relación de Marcus y Dani que estuvieron bastante bien. Se construyó mucho considerando que estos dos prácticamente se conocieron muy poquito tiempo, pero creo que la historia daba para más. Casi hasta el final fue que yo me piqué y quise ya terminarlo porque estaba poniendo muy buena la historia, pero se explica todo de manera muy rápido y el desenlace súper más rápido. Entonces este libro creo que tenía potencial. Tengo entendido que fue uno de los primeros que publicaron estas autoras, así que sí me gustaría darle oportunidad a otros libros que han escrito, que son muchísimos, y sí me llama la atención, así que le doy 3 de 5 estrellas. Pero para salir de casa cada día y ser tú mismo cuando a nadie le gusta como eres, hay que ser súper valiente. El siguiente libro que leí fue Memorias de un amigo imaginario. Fue una relectura y estaba muy nerviosa porque esto es uno de los libros favoritos
de mi infancia y tenía miedo de que ahora, desde la perspectiva de mi yo adulta, no lo llenara. Pero me gustaría informarles que fue todo un éxito y la verdad sí me gustó demasiado. Este libro trata sobre Budo, que es el único testigo de cómo secuestraron a un niño y por lo tanto el único que puede salvarlo. El gran problema es que es un amigo imaginario y como un ser imaginario no puede tocar las cosas del mundo real, ni siquiera puede hablar con nadie que no sea un amigo imaginario o el niño que lo imaginó. Y como ya estarán pensando, el niño que lo imaginó es el niño que secuestraron. Es una historia muy hermosa, trata sobre el amor. Siempre se habla de libros de romance entre parejas, pero este es entre amigos y la verdad es muy hermoso. A mí siempre me hace llorar. Tiene personajes muy memorables y lo que más me gusta es que sí se estableció muy bien los límites del funcionamiento del mundo de los amigos imaginarios. Sí se estableció claramente los límites que tiene Budo, por tanto las dificultades que tiene de rescatar a este niño. Y lo que más me gusta de esta historia es el narrador, porque el que nos cuenta la historia es precisamente Budo. Me he dado cuenta que hay muy poco, creo que no he leído ni una historia que sea contada por un niño. Y esto tiene sentido, no es que los niños no tengan aventuras o no tengan una forma de pensar interesante que podría contarnos a nosotros los lectores. El problema es que siendo un niño tiene una limitación de su léxico, de su forma de expresarse. Es un niño y no conoce muchas herramientas para hacerlo. Y eso haría que nosotros los lectores no nos pareciera una lectura muy fluida o muy interesante. Pero aquí Budo es la clave, porque este es un ser que fue creado y al momento de nacer, por así decirlo, tiene los conocimientos del niño que lo imaginó, es decir, muy poquitos. La ventaja que tiene Budo es que a diferencia de un niño no tiene limitaciones físicas porque este prácticamente puede atravesar puertas y tampoco tiene limitaciones sociales porque no tiene que obedecer a unos padres o ir a la escuela. Él puede ir y ver lo que sea. Y lo otro es que al no poder comunicarse con nadie, su forma de aprender es analizando y observando y viendo las cosas y las situaciones, lo que hace que su conocimiento sea mucho mayor que los de un niño. Pero pues prácticamente tiene muy poquito tiempo, así que se combina ese pensamiento de niño con la capacidad de expresarse y eso se siente natural y eso a mí me encantó, yo sentí muy auténtico. Recuerdo que cuando era niña yo estaba acostumbrada a leer estos libros de héroes increíbles que sacrifican todo para salvar a los que más le importan o incluso a los que no le importan. Y al toparme con Budo pues prácticamente tiene el pensamiento de un niño. Él no sabe cómo ser un héroe y no está seguro de querer serlo. Y es un personaje totalmente imperfecto y a mí me gustó demasiado. Después continuamos con las relecturas y esta vez tocó Orgullo y Prejuicio. Y la verdad no sé qué más decirle que no hayan escuchado. Es un clásico súper amado y súper querido. Y yo la verdad no soy la excepción. Yo amo este libro. Por si han estado debajo de una roca, no saben de qué trata. Este libro habla sobre Elizabeth, que junto a sus hermanas es invitada a un baile donde se espera que llegue un hombre muy rico y por tanto representa una gran oportunidad para ella y sus hermanas a conseguir un matrimonio ventajoso. El problema es que este millonario ricachón no viene solo. Viene acompañado de su hermana, que no es precisamente la mujer más agradable, y de su mejor amigo Darcy, un hombre incluso más poderoso que tiende a juzgar muy duramente a Elizabeth y a toda su familia. Está de más decir que a mí me parece increíble cómo Jane Austen suele retratar las injusticias de las mujeres en ese tiempo, cómo a pesar de estar ella misma atrapada en los estándares de esta sociedad se daba cuenta y
era capaz de retratarlas todas y con un humor, porque sí creo que este libro sí tiene mucho de ese humor que tenía Jane Austen. Creo que lo que puedo rescatar de haber hecho esta relectura es que yo no entendía mucho a Darcy. Obviamente entendía a Elizabeth porque se está contando esa historia desde su punto de vista, pero al conocer la historia ahora puse un poco más de atención a Darcy y lo que más quería era entender porque fue súper grosero al principio, porque no le vi ninguna justificación a que dijera que Elizabeth era bonita pero no suficiente para tentarlo, y lo otro es por qué se enamoraría de repente de Elizabeth, como que es un poquito muy de repente que cambia de parecer de no es tan bonita. Creo que sí me gusta. Tiene sentido porque Darcy desde muy joven heredó una riqueza y una posición muy grande, entonces tuvo que aprender muy rápidamente a defenderse de los peligros, que en este caso es de personas que pudieran aprovecharse de esta riqueza y este poder. Entonces vemos a un hombre que aprendió a juzgar muy duramente a los demás al borde de ser grosero. Y eso nos lleva al punto número 2. Creo que Darcy se enamoró de Elizabeth porque se encontró a esta mujer que, al igual que él, estaba sometido a estos estándares de la sociedad. No los mismos que él, pero sí se daba cuenta de que las mujeres tenían esta presión y estas reglas. Y al encontrarse a Elizabeth, que no podrían importarle menos, al ver a una mujer que, a pesar de que debería de haber tomado decisiones para salvar y resguardar ese bienestar, ella decide sacrificar todo eso para permanecer firme ante sus valores. Y eso para él fue increíble. Podría jurar que el momento en el que Darcy se enamoró de Elizabeth fue cuando llegó toda ensopada después de caminar kilómetros sobre el lodo, sin importarle que se presentaría así toda mugrosa ante los riquillos, sin importarle nada, solo porque quería asegurarse de que su hermana estuviera bien. Eso a Darcy creo que le pegó mucho. Porque Darcy en realidad sí es una persona que se preocupa mucho por las personas que él quiere, por su hermana y por Bingley. Nunca había pensado, pero creo que es amigo de Bingley, a pesar de que sus personalidades son muy diferentes. Sí aprecia mucho que Bingley sí, en realidad sí es muy bondadoso y muy bueno, a pesar de que es un poco ingenuo. Creo que por eso sintió la necesidad de proteger. Posteriormente leí El Castillo Ambulante. ¿Qué puedo decir? Es una historia súper divertida y también de mis favoritas de la infancia. Al releerlo creo que me dio incluso más risa. Por si todavía no sabes de qué trata este libro, habla sobre Sophie, esta chica que, al ser la mayor, sabe que está destinada a tener la peor de las fortunas, así que se conforma con atender la tienda de sombreros de su familia. Ahí vive tranquilamente hasta que llega una bruja a retarla porque se siente muy amenazada con el poder que tiene Sophie. Obviamente ella no sabe a qué se refiere esta mujer, pero sin preguntar le avienta un hechizo para convertirla en una ancianita. El problema es que probablemente a la única persona que podría ayudarle con el hechizo es este otro mago del que se cuenta se alimenta de corazones de mujeres. Es en realidad una historia muy hermosa. Cada vez que la leo no puedo evitar sentirme identificada con Sophie. Y creo que es ella, este personaje, que para mí la historia se vuelva tan inolvidable. Y es que Sophie es una mujer que tiene mucho sentido de la justicia. Para ella, si algo no es injusto, no puede quedarse callada y hace de todo para que por fin se cumpla. El problema es que ella piensa que es justo tener ese destino que ella cree tener. Y por eso se conforma. Y creo que lo que más me gusta de esta historia es el personaje de Sophie. Cada vez que lo leo no puedo evitar sentirme identificada, porque es esta mujer con un gran sentido de la justicia, pero al pensar que es realmente justo lo que le tocó vivir, se resigna a vivir así. Y no es hasta que la convierten en viejita que ella piensa que merece tener un lugar frente al fuego, que la alimenten, vivir en una casa limpia, que la contraten. Se empieza a poner muy taimada y muy grosera a veces, pero al
leer la vida que le tocó tener en las primeras páginas, tú dices, bueno, de acuerdo, me parece que Sophie tiene derecho a ser una viejita gruñona. Es un libro que siempre me recuerda esta moraleja acerca de que a veces somos nosotros mismos quienes con nuestras decisiones nos limitamos, incluso antes de darle la oportunidad al mundo de demostrarnos que no. Creo que el único pero que le pondría a esta historia es que el desenlace es brillante, la verdad. Todo encaja, todas las cosas random que estuvimos viendo durante toda la historia al final hacen clic y todo tiene sentido para nosotros, pero la verdad es que es súper rápido. Como que toda la historia es divertida, tranquilona y el desenlace es un desastre. Ahí sí creo que arruina un poquito la velocidad, el ritmo, pero ¿qué puedo decir? En realidad yo le pongo 5 estrellas. Bueno, 4.5 estrellas para que no digan. Y por último tenemos Cuando nosotras fuimos dragonas. A mí me pareció muy curioso que cuando decidí leer este libro no sabía de qué trataba, pero tenía nociones y como que ya me imaginaba de que cómo iba a ir la cosa y eso me pareció muy curioso. Esta historia habla sobre Alex y cómo es que un día presenció con sus propios ojos cómo su vecina se convertía en dragona. Y eso fue solo el comienzo para ella, pues en un año hubo una conversión masiva de mujeres en dragonas. El gran problema es que muchas personas están muy decididas a callar sobre este tema y otras a querer hablarlo, porque al parecer la sociedad no acepta que mujeres se transformen en estas criaturas. Obviamente no les voy a dar spoiler, pero es una historia que tiene como analogía el convertirte en dragona, en la liberación de las mujeres, sobre todo en un año tan injusto para ellas que fueron los años 50 en Estados Unidos. Lo que más me gusta de este libro es que tú sabes por dónde va la cosa, tú sabes el mensaje que vas a recibir, porque si una mujer no es libre, al final una de las pocas alternativas que le das es la ira, y la ira las convierte en dragonas, pero esta historia se encarga a darte un montón de mensajes más, porque al final de cuentas lo que vivimos las mujeres, lo que sentimos y por lo que pasamos, en realidad no es tan sencillo y no podemos minimizarlo simplemente a la ira. Hay un montón de otros matices, un montón de cosas que debemos considerar. Me gustó mucho que no se fuera a los extremos, porque al final las mujeres somos personas y tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a ser increíbles o incluso tenemos derechos a ser normales. Simplemente dejar de que se nos valoren por lo que esperen de nosotras. Al final nosotros podemos hacer todo porque somos personas, podemos tomar decisiones, podemos equivocarnos, podemos esforzarnos, podemos elegir el amor. Al final eso no nos hace más o menos mujeres. El único pero que podría ponerle es que en algunas ocasiones hay unas escenas muy intensas en las que la protagonista presencia y a la hora de redactar estos momentos se repite una y otra vez las mismas palabras. Por ejemplo, al describir a las dragonas siempre se usaban palabras como eran hermosas, eran bellas. Se usaban a veces sinónimos, pero en el mismo párrafo era decir una y otra vez lo mismo. El que la autora estuviera tan entusiasmada por dejarnos esta sensación al final, creo que lo arruinaba, porque nosotros como lectores ya nos retractó esta escena y ya la sentimos a pesar de que no hubiera usado tantas palabras. Al final le doy 4 de 5 estrellas y esta fue mi última lectura de primavera. Al final creo que las elegí bien, sí me sentí muy primaverosa, muy mariposona. Realmente disfruté y pues es la primera vez que me grabo haciendo esto y la primera vez que llevo un diario de lectura en el que escribo directamente lo que pienso de lo que leí, que las desmenucé, que vi parte por parte. Al final yo no estudié literatura, pero el hecho de pensar en la historia hace que se refuerce mucho más y se quede mucho más grabado en mi corazón.
ahora no me queda más que pensar en las lecturas que voy a tener en verano. Si tienen alguna recomendación, déjenme en la cajita de comentarios. Me gustaría mucho saber qué libros ustedes las hacen sentir como en verano. Sin nada más que decir, les invito a seguirme para que sigamos teniendo chismecito de libros. Y nos vemos en el próximo video.